Federal, en donde alumnos de colegios públicos y privados van a empezar con prácticas profesionales. El dato exactamente se los quería dar porque no estaba del todo seguro en el comienzo del programa. Es que van a necesitar, para poder cumplir con la demanda, unas 400 firmas, 400 empresas, ¿sí? Hasta ahora, datos de diciembre tienen 265. Estamos hablando de unos 38.000 chicos en el último año del colegio secundario que van a empezar con estas prácticas profesionales no remunerativas. Ahora, aclarado este punto, muchos se preguntan, ¿y en las escuelas privadas qué va a pasar? Teniendo en cuenta que la pandemia hizo que muchos padres o perdieran su trabajo o estén ganando menos, porque si tienen emprendimientos hay menos demanda. Bueno, en ese sentido, una organización hizo un estudio al respecto para saber, por ejemplo, cómo viene el pago de la matrícula. Es Indecom, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Su director es Miguel Calvete. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, por suerte. ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraron en este estudio respecto a escuelas públicas y privadas también? Bueno, el relevamiento se hizo sobre 211 establecimientos privados y 77 establecimientos públicos. Esto lo hemos hecho también el año pasado, digamos, todo post pandemia, ¿no? Lo que fue a partir de marzo, abril del 2020. En lo que respecta a la matriculación en los colegios públicos, hubo una caída muy fuerte. Prácticamente más del 25% hay de alumnos de educación privada están migrando hacia la educación pública. ¿25%? ¿En cuánto tiempo estamos hablando? En este bienio, en los 2 años de pandemia. En estos 2 años, o sea, uno de cada 4 alumnos de colegios privados migra a la pública. Exacto, está muy atado a los niveles de morosidad de la educación pública y privada. En el caso de los niveles de morosidad, en el año 2020-2021 llegaron hasta un 61% de los padres que obviamente envían a sus hijos a la educación privada y no pudieron pagar o generaron planes de refinanciación, quitas, etc. Perdóname, Miguel, ¿estamos hablando de Capital Federal o me perdí la primera parte del estudio, si se hizo a nivel nacional o...? No, este estudio se hizo a nivel nacional, se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Viedma, la provincia de Río Negro. Obviamente prácticamente se da la misma situación en todas las capitales, en colegios, en lo que es colegios privados, ¿no? Los niveles de matriculación, lo que se está dando hoy es que no hay una renovación de matrículas. Prácticamente un 40% de los alumnos privados todavía no han, sus padres no han renovado la matrícula, y se estima que aproximadamente entre un 19 y un 20% va a pasar a la educación pública. De hecho, el aumento de solicitudes de inscripciones en la educación pública ya subió un 19% este año. El año pasado había tenido otro porcentaje bastante similar. Esto obviamente obedece a distintos factores, ¿no? La caída del salario real, muchos padres han considerado que la educación privada no cumplió sus expectativas durante la pandemia. En el caso, por ejemplo, de los niveles iniciales y jardines maternales, en el 2020 hasta el 2021 fueron los más afectados, porque obviamente al no haber circulación, al haber home office y demás, muchos padres tuvieron a sus hijos pequeños en sus casas, y esto generó que prácticamente entre un 7 y un 8%, 7,7% puntualmente de los jardines maternales hayan cerrado. En el caso de las escuelas privadas, hay que destacar que prácticamente el 80% de las escuelas privadas reciben un subsidio, ya sea municipal, provincial o nacional. Y el gran debate que se está dando es esto: la educación pública está colapsada, es decir, no puede absorber esa migración de todo este alumnado que quiere inscribirse en la educación pública y pertenecía a la educación privada. Y por otro lado, hay una falta de infraestructura muy fuerte
prácticamente en todas las ciudades respecto a la educación pública. Entonces, el debate es, en lo inmediato, las asociaciones que agrupan a escuelas privadas obviamente piden un aumento de los subsidios para poder contener a estos alumnos, para poder refinanciar a los padres, para hacer quitas de intereses. Sí. No nos olvidemos que en la educación privada se va a autorizar ahora para a partir de marzo un aumento de casi un 40%. Esto impacta nuevamente. Bueno, Miguel, a propósito de eso, acá Belén tiene una pregunta para hacerte. Sí, Miguel, sí, pensando sí, en lo que estabas comentando de los subsidios, justo, bueno, ahí lo estabas explicando, pero digo, ¿esos subsidios hay forma de que se transfieran al sector público o no? Por el contrario, ¿se están intensificando los subsidios al sector privado para contener la situación? Es que, lamentablemente, el sector público, al tener casi colapsada la infraestructura y no poder contener a estos alumnos, las soluciones, es decir, se le puede obviamente financiar el sector público, pero son soluciones a mediano y largo plazo. Y el ciclo lectivo empieza en un mes, en menos de un mes. Entonces, seguramente lo que se va a hacer algún acuerdo con los sectores de educación privada para poder contener o subsidiar parte de la cuota, generar algún esquema de becas y demás, ¿no? Porque se está dando en sectores medios que no se daba esta situación. Sí había regionalizaciones, sí había una mora que rondaba entre el 12 y el 18%, pero no niveles que tenemos hoy, que es prácticamente un 40%. Tal cual, el año pasado fue un 61%, este año es un 40%. Sí. Bueno, justamente por eso nos había llamado la atención el dato y queremos conversar con vos. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muchos dicen que en las escuelas hay que empezar a hablar de